Y llegó el momento económico de la mano claramente de nuestro columnista Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Bien, en realidad preocupada como siempre que tenemos que hablar de economía, porque empezamos a ver así un par de números, unos 4.500 personas que viven en la calle solamente en la ciudad de Buenos Aires, después algunos otros datitos con lo que fue la suba del dólar, una montaña rusa del precio del dólar. Y además, encima, algo que no me queda muy en claro, una suspensión por 180 días sobre el impuesto de renta financiera para no residentes. A ver, sí, son varias cuestiones que fueron siendo noticia entre ayer y hoy. Lo primero que mencionaste no asombra a nadie que viva en la Argentina y que haya vivido durante este último tiempo. Nos hemos estado ocupando de eso a lo largo de este último año y medio, y es una manifestación más de la pobreza. Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, yo particularmente vivo en el Abasto, sabemos perfectamente de qué se trata. Ha crecido como nunca la cantidad de personas en condición de calle. Es absolutamente cotidiano ver personas que están viviendo debajo de un balcón o en un palier al desamparo absoluto. Y lo que registran entonces estas estadísticas son esas manifestaciones, insisto, una más de la pobreza y del empobrecimiento de la sociedad argentina, como lo es el desempleo, como es la disminución de cantidad de horas de trabajo, como son las colas en los supermercados para aprovechar las ofertas y tantas otras cuestiones que vemos. Las otras dos que mencionaste, la del dólar y la de la suspensión de esa medida, creo que vale la pena detenernos un poquito porque de eso no hemos hablado. Es una cuestión nueva y tiene algunos ribetes que conviene tener en claro. Yo partiría de la conferencia de prensa que dio ayer el ministro, donde anunció dos cosas. Una que tiene que ver con el déficit fiscal, él se mostró muy contento, ahora vamos a analizar esto, y por otro lado la suspensión de esta medida, y ambas cuestiones impactaron sobre esto que mencionabas, que es el tipo de cambio. A ver, ¿qué dijo el ministro? El ministro se mostró muy contento porque dijo: sobrecumplimos la meta del déficit fiscal primario. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a explicarlo un poquito y después le ponemos número, ¿te parece? Dale. El tema es así: el déficit fiscal es, como hemos explicado, cuando los gastos del Estado exceden a los ingresos. Cuando hay más gastos que ingresos, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, entonces tiene déficit. El déficit se divide en dos, digamos así. Lo que se llama el déficit primario, que es el déficit operativo, es decir, cuando los gastos normales del Estado en salud, en educación, desarrollo económico, asistencia social, jubilaciones, etcétera, excede los ingresos como consecuencia de la operatoria habitual, el Estado recauda menos de lo que gasta. Ese es el déficit primario. Es decir, es el déficit antes de considerar el impacto de los intereses de la deuda. Decíamos allá cuando apareció este concepto en los 90, fomentado por los organismos multilaterales, que el déficit primario o superávit primario, según fuera, era lo que quedaba disponible para pagar los compromisos de la deuda. El gobierno tiene una meta en materia de déficit primario para el año que es 4,2%. A esta altura del año estaba previsto que se cumpliera la mitad. Y la alegría que manifiesta el ministro dice: hemos tenido menos déficit primario del que estaba programado, por lo tanto vamos muy bien para cumplir la meta anual. Claro, como suele pasar con los discursos de los funcionarios, a veces es tan importante lo que dicen como lo que no dicen, y a veces es más importante lo que no dicen que lo que dicen, y este es el caso, ¿no? Porque el ministro se muestra contento porque dice, como estaba previsto que el déficit para el primer semestre hasta junio fuera de 2% y es del 1,5%, entonces estamos mejor de lo que esperábamos.
Lo que el ministro no dice es que el déficit financiero, es decir, el déficit total, el déficit que acumula el resultado operativo del Estado que explicábamos antes, más los intereses de la deuda, creció 43% respecto del año pasado. ¿Por qué? Porque los intereses de la deuda crecieron 70%. ¿Por qué? Porque el gobierno, como lo hemos dicho varias veces, elige financiar al Estado incrementando el endeudamiento en dólares, y como el endeudamiento en dólares, en la medida que el dólar se vuelve más caro porque se devalúa, crece su cotización, expresémoslo como queramos, pero cada vez es más caro en términos de pesos, más caros son los intereses por dos motivos. Una, porque el Estado se endeuda y entonces crecen los intereses, y otro, porque los intereses, como son en dólares y el dólar se devalúa, entonces en términos de peso el Estado tiene que gastar más pesos para poder pagar esos intereses. ¿Se entiende, Gabriela, cómo es el tema? Sí. Esto el ministro se cuida bien de no decirlo. Él pone el acento en el déficit primario, pero lo que todos vemos es que el déficit total del Estado sigue creciendo, llevando a una situación ruinosa más temprano que tarde al pueblo argentino. Y está vinculado con esto el otro asunto que vos mencionabas, porque lo que hizo la AFIP fue reglamentar una medida que es muy técnica, pero que básicamente le establecía una retención en concepto de impuesto a las ganancias a los extranjeros que compraban títulos o acciones de origen argentino. ¿Entre estos títulos y acciones entrarían, por ejemplo, las LEVACs? Bueno, las LEVACs fueron expresamente dictaminadas como que no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, así que en principio entiendo que ellas no entrarían. Es una de las cuestiones escandalosas de este gobierno, que ha tomado muchas medidas desgravando al capital, una de ellas que por dictamen dijo las LEVAC no son títulos y por lo tanto no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Pero este impuesto no solamente es para títulos, sino para bonos, para acciones. Sí, para acciones, para bonos, para títulos. Las LEVACs, ya fueron tratadas de equipararse a ese tipo, y la AFIP dijo que no, que eran otro tipo, no eran títulos, no eran equiparables los títulos. ¿Entendés? Entonces eso es un tema muy técnico que habrá que ver en el caso particular que dice las LEVAC. En principio me parece que no las alcanza. Me parece que esto fue sancionado en su momento más vinculado a las operaciones en particular de venta de acciones que no cotizaban en bolsa, y también para el caso de lo que era el contado con liquid, que era una manera de sacar divisas del país haciendo operaciones trianguladas en el extranjero. Lo cierto, más allá de la cuestión técnica, no vale la pena perderse en eso, lo que sí me parece significativo es que la medida se suspendió, es decir, el mercado, entre comillas, es decir, los inversores y operadores financieros pusieron el grito en el cielo y rápidamente el gobierno suspendió la medida hasta nuevo aviso. Un verdadero disparate, pero que va en línea con lo que ha sido este gobierno desde el inicio, eliminando las retenciones, siendo muy rápido y muy solícito para atender las demandas de rebajas de impuestos por parte de los sectores poderosos. Una vez más, este gobierno pone en evidencia lo que hemos visto con los gobiernos neoconservadores y neoliberales tantas veces en la Argentina, Gabriela, y es que es mucho más fácil endeudar a los pobres que cobrarle impuestos a los poderosos. Y sobre eso este gobierno da clases, y ayer con la suspensión de esta medida, que es una medida tímida que alcanza a un grupo minúsculo de operaciones que incluso es de muy difícil control, porque son operaciones entre extranjeros que se realizan en extranjeros, ni siquiera uno está claro cómo podría controlar eso la AFIP si la gente no cumpliera. Esa medida fue suspendida. El gobierno sigue en esta línea porque sabe que es mucho más fácil endeudar a los pobres que cobrarle impuestos a los poderosos. Claro, a mediano plazo las consecuencias son tremendamente trágicas para el conjunto del pueblo argentino, pero este es el camino que parece que vamos, ¿verdad? El ministro se mostró contento ayer. Yo, la verdad, me mostraría preocupado.
Muchísimas gracias, Alejandro, por tanta claridad sobre estos temas. Principalmente, bueno, vamos a tener que analizar para lo que va a ser la columna de la semana que viene cuáles son las cuestiones técnicas en torno a por qué las LEVACs no entrarían dentro de este impuesto, más allá de que este impuesto en este momento se encuentra en suspenso. Muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias. Recién estábamos con nuestro columnista Alejandro Otero analizando un poco lo que tiene que ver principalmente con este suspenso del impuesto a la renta financiera para los no residentes o para los extranjeros, de los cuales mágicamente, a pesar de que se dice dentro de esta ley que están las operaciones de compraventa, de cambio, de permuta, de disposición de acciones, de cuotas, de participaciones sociales que estén incluidas dentro de esto, las que tienen que ver con los fondos comunes de inversión, los títulos, los bonos y demás valores, dice. Sin embargo, dentro de esto no entran las LEVACs, que básicamente están pedaleando a más no poder en la bicicleta financiera de nuestro país.